también es objeto de regulación. Como en todo el tema del espacio, del dominio espacial de los estados, gira sobre la soberanía, ¿verdad? Y en ejercicio de la soberanía, pues se van poniendo a disposición, ¿verdad? Las diferentes porciones que forman parte del Estado. Nuestra propia Constitución, como ven, le menciona ahí lo que es el espacio, el territorio nacional, ¿verdad? Incluye lo que es aéreo, marítimo y terrestre. Entonces aquí, en este caso, tenemos lo que es ya el espacio marítimo, ¿verdad? Dice esta parte, es tan importante que desde el tiempo inmemorial ha dado lugar al derecho marítimo, como una rama del derecho internacional bien estructurado con sus respectivos tratados de derecho internacional marítimo público, privado, penal y mercantil. Vamos al aspecto público, todo aquello relacionado con la soberanía del Estado sobre el espacio allí comprendido. ¿Verdad? El derecho del mar es más antiguo, ¿verdad? Y también se basó mucho tiempo en la costumbre. Y pero también es bastante completo, ¿verdad? Han habido diferentes conferencias, ¿verdad?, sobre el derecho del mar. La primera conferencia sobre el derecho del mar en la ONU 1958. Ahí se aprobaron 4 convenios. Convenios sobre mar territorial, zona contigua, convenio sobre el mar territorial y la zona contigua, convenio sobre alta mar, convenio sobre la plataforma continental y convenio sobre pesca y conservación de recursos vivos de alta mar. Guatemala pues ratificó 2 de dichos convenios, referente a alta mar, ¿verdad?, y referente a plataforma continental. La segunda conferencia se celebró en 1960. No se logró nada concreto. La tercera conferencia sobre el derecho del mar en 1967. No, perdón. Fue una resolución, fue hasta 1974, ¿verdad? En Santiago de Chile se inicia, ¿verdad? Porque atendiendo a una resolución de 1967, fíjese usted. Con 7 años posteriores, ¿verdad?, a una resolución de las Naciones Unidas, se inicia pues la conferencia sobre derecho del mar en 1974 y termina hasta 1982. 8 años, fíjense ustedes. Ahí pues se firma el Tratado sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, se llama CONVEMAR, ¿verdad?, en la ciudad de Montego Bay, Jamaica. Guatemala ya firmó esa convención y ya la ratificó, somos parte. El derecho internacional marítimo público vigente expuesto a continuación está contenido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR. Este es muy grande, jóvenes, tiene muchos anexos. Zonas marítimas. Eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo es que se gobierna el mar? ¿Cómo es que se regula, ¿verdad?, el derecho en el mar? Pues se divide en zonas marítimas, ¿verdad? Zonas marítimas. El derecho internacional marítimo público vigente distingue las siguientes áreas o zonas marítimas. Todas se llaman zonas, ¿verdad? Aguas interiores, mar territorial, mar contiguo, zona económica exclusiva, alta mar,
bueno, zona económica exclusiva, plataforma continental, alta mar y fondos marinos. 7 zonas distingue, ¿verdad? Aguas interiores, mar territorial, mar contiguo, zona económica exclusiva, plataforma continental, alta mar y fondos marinos. ¿Verdad? A veces se llama únicamente también como la zona. Todo ello está regulado. Todo ello está regulado, ¿verdad? Entonces, hay un principio técnico, un elemento técnico muy importante para las zonas marinas que se llama línea de base. Línea de base, ¿verdad? La línea de base pues es el punto de referencia para medir las zonas marinas, ¿verdad? La línea se utiliza pues porque ¿desde dónde se empieza a medir las zonas? Tiene que haber un punto de referencia, pero un punto de referencia que coincida con y que todos los estados del mundo estén de acuerdo, porque si no sería también un problema, ¿verdad? Que no ponerse de acuerdo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Y hasta dónde se puede medir? ¿Verdad? Entonces, en esto hay unificación en todo el mundo, ¿verdad? Sobre este punto de referencia que se llama línea de base. Línea de base. Que es el punto donde comienza a medirse las zonas marítimas. Entonces dice, la base de medición es importante y la referencia fundamental se llama línea de base. La CONVEMAR establece 2 posibles líneas de base. La línea de base normal, ¿verdad? Toma como punto de referencia la baja mar, eso lo sabrán ellos, ¿verdad? Técnicamente, ¿verdad? Baja mar a lo largo de las costas y sigue paralela a esta, respetando sus inflexiones, sinuosidades, completamente, ¿verdad? Paralela a la costa, ¿verdad? Sinuosidades y todo igual, ¿verdad? Paralela. Y accidentes geográficos. Esta aparece en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño. Está en el artículo 4 de la Convención del Mar. Pues también existe la línea de base recta. Está la normal y la recta. Se utiliza cuando la costa tiene profundas aberturas o escotaduras y que haya una franja de islas a lo largo de la costa y toma como referencia los puntos salientes, ¿verdad? Toma 2 puntos salientes y recta, ¿verdad? Se traza, ya no sigue las sinuosidades, ¿verdad? Y dice, siempre y cuando, dice, dichos puntos se tomen a lo largo de la línea baja mar más alejada. Bueno, la línea recta no sea parte de la dirección general de la costa. La línea recta no tome como referencia elevaciones que emergen durante la baja mar, a menos que se trate de faros o parecidos. La línea recta no aísle de la alta mar o de la zona económica exclusiva al mar territorial de otro estado. O sea, tiene sus lineamientos técnicos muy importantes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué entendemos nosotros por aguas interiores? Las aguas interiores o zona de aguas interiores la constituyen todos aquellos espacios acuíferos contenidos hacia adentro del territorio terrestre a partir de la línea de base. ¿Verdad? Trazamos la línea de base y de la línea de base para adentro, ¿no? O sea, hacia el territorio del Estado. Estas son las aguas interiores. ¿Verdad?
calcule contenidos hacia adentro del territorio terrestre a partir de la línea de base, fijada para medir el mar territorial o zona mar territorial. Jurídicamente se considera como tierra firme, jurídicamente. Soberanía. ¿Qué podemos hablar sobre soberanía respecto a las aguas interiores? Línea de base hacia adentro, ¿verdad? Sobre las aguas interiores, el Estado ejerce soberanía absoluta. Soberanía sin restricción ni limitación alguna, ¿verdad? Clara, ¿verdad? Al igual que lo hace sobre el espacio territorial terrestre, ¿verdad? Que se yergue sobre esas porciones. Se trata de una soberanía total, una soberanía plena en todas sus manifestaciones. Sin embargo, dice, bueno, es que antes que se adoptara la Conmemar, bueno, antes, ¿verdad? Estableciendo antes que se adoptara, pero siendo todavía valiosos sus comentarios, enumero las excepciones en la siguiente forma. O sea, esa soberanía absoluta, según Akenhut, un autor, ¿verdad?, sobre derecho internacional, dice que tiene excepciones. La jurisdicción de los tribunales del Estado ribereño no es exclusiva. Y los tribunales del Estado del pabellón, cuando hablamos del Estado del pabellón, ¿a qué nos referimos? Buques, ¿verdad? Pueden también iniciar procedimientos judiciales. ¿Por qué? Como aclaramos nosotros que las naves, aeronaves, se consideran parte del territorio de un Estado en atención a la teoría de la ficción. Las sedes diplomáticas también, ¿verdad? También se consideran parte del territorio. Entonces, ahí no puede tener soberanía absoluta el Estado, porque como son extensión de otro Estado, ahí pueden resolver sus problemas, ¿verdad? Dos, el Estado ribereño no debe interferir en el ejercicio de facultades disciplinarias que corresponden al capitán. No puede. Dos, si un delito cometido por un miembro de la tripulación no afecta al orden o seguridad del Estado ribereño, que es un raterío de esos, ¿verdad?, que andan robando aparatos o bienes dentro del barco, ¿verdad? Ahí, aunque sea en territorio nacional, ahí no puede intervenir ya la jurisdicción guatemalteca, ¿verdad? Una vez, ¿verdad?, no afecte la seguridad del Estado o sus habitantes, el Estado ribereño suele permitir que la cuestión sea decidida por las autoridades del Estado del pabellón. En caso de arribada forzosa, es decir, cuando el buque trata de escapar a una tormenta o se encuentra seriamente averiado, suele gozar de un cierto grado de inmunidad también ahí, ¿verdad? Puede atracar, puede, ¿verdad?, atender la emergencia, ¿no?, aunque no tenga derecho de ingreso a ese estado, ¿no?, pero hay cuestiones de fuerza mayor. Entonces, hay excepción a esa soberanía absoluta que vimos nosotros, ¿verdad? Esas excepciones pues son importantes, ¿verdad?, porque sí se pueden manifestar. Aguas interiores. Se incluye en el concepto de aguas interiores ríos, estrechos, puertos, lagos, radas, canales, golfos, bahías, etcétera, ¿verdad? Jurídicamente se consideran como tierra firme, sobre las cuales el Estado ejerce su dominio sin restricción alguna ni limitación. Ya tenemos los ríos, ¿verdad? Hay ríos que son fronterizos, otros que no, otros que atraviesan diferentes estados, etcétera, ¿verdad? Ahí pues todo eso tiene su regulación. Los estrechos también, ¿verdad?, tienen su regulación. Y los puertos, las radas, los canales. Los canales son
vías navegables que comunican dos mares, océanos o continentes. El Canal de Panamá, ¿verdad? El Canal de Panamá, pues, conecta dos mares, ¿verdad? Tiene su historia triste también. Se lo quitaron a Colombia, ¿verdad? Pero también tenemos, aparte del mar, aguas interiores, ¿verdad? Las aguas interiores. También tenemos el mar territorial. Esa es la otra zona que sigue, ¿verdad? Contigua a las aguas interiores. Podemos describir al mar territorial como una franja de mar. Fíjense, franja de mar que corre paralela a la costa. Que corre paralela a la costa del estado ribereño y está sujeta a su soberanía y dominio. O bien como la franja de agua comprendida entre la costa de un estado a contar de la línea de base normal o recta y una línea imaginaria que corre paralelamente a cierta distancia que ella. Entonces esta zona marítima está en cierto modo bajo la soberanía del estado costero, ejercida en las aguas, en el espacio aéreo y en el lecho y el subsuelo de los marinos. Extensión, esta es importante porque hay medidas aquí, ¿verdad? En cuanto a la anchura de esta franja, la Convemar establece que el Estado ribereño puede, y esa palabra es importante, puede reclamar hasta un límite máximo de 12 millas marinas. Otro llama 12 millas náuticas. A partir de la línea base, ¿verdad? Por consiguiente, los estados pueden fijar unilateralmente de 1 a 12 millas. Sea como le convenga, ¿verdad? Bueno, mi mar territorial va a ser de 3 millas marinas, ¿verdad? A partir de la línea base. Puede ser de 1, puede ser de 10, ¿verdad? Pero máximo de un límite de 12 millas, contado de la línea de base, ¿verdad? Otra cuestión importante es que las únicas dos zonas marítimas que están divididas por la línea de base, ¿cuáles son? Las aguas interiores y el mar territorial. Están divididas por la línea de base. Son las únicas que están divididas por la línea de base. Aguas interiores y mar territorial. Hasta 12 millas. Hasta, no hay que decir 12 millas, hasta 12 millas. Porque hay países que sí la fijan en menos. La medición, pues, se hace desde la línea de base. Restricción de soberanía. Dijimos que había plena soberanía, pero también hay restricciones. Una es que no puede oponerse ni puede prohibir el paso inocente. Todos los países del mundo tienen derecho de paso por esa zona, aunque sea muy cerca de la costa, ¿verdad? Pasan. Eso viene, como ustedes ven, desde la Revolución Francesa que mencionamos, ¿verdad? Que abría los mares para el mundo. Y aquí pues dice paso inocente. Ese ya es una limitación. No puede evitar el paso inocente de ningún buque o nave, ¿verdad? Paso inocente, dice este paso inocente equivale a tránsito, dice. Navegación, desplazamiento marítimo dentro del mar territorial de algún estado, con el objeto de atravesarlo, ¿verdad? Camino hacia otro estado, que únicamente pasan, ¿verdad? Pues se llama de paso, porque pasan por ahí, no pueden encallar, no pueden atracar ahí,
no pueden hacer ninguna actividad comercial más que pasar continuamente, a pasar. Entonces, dentro del mar territorial, ¿verdad? Con el objeto de atravesarlo, camino hacia otro estado, sin entrar en las aguas interiores, sin hacer escala, o para dirigirse a aguas interiores, para hacer escala en alguna rada o instalación portuaria. En cualquier caso, sin atracar dentro del mar territorial. No se puede, ¿verdad? Si no viene facultado para eso, si no viene autorizado para ello, no puede, ¿verdad? Inocente significa que el paso no atenta contra la paz, el buen orden, la seguridad, la integridad territorial o la independencia, ¿verdad? Política de un Estado. Por lo tanto, no son inocentes las prácticas bélicas, las prácticas de espionaje, las de contrabando, las de propaganda, ¿verdad? Tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, la contaminación intencional, las actividades de pesca, ¿verdad? Imagínense ustedes, una vez hubo un barco que transportaba, creo que no sé qué país, material que había sobrado de las centrales nucleares, que eran, pero era material radiactivo, era basura radiactiva. Menos ustedes, casi ningún país dejó pasar por sus aguas a estos barcos. Imaginen una catástrofe ahí, dura tal vez siglos. No me acuerdo qué país lo aceptó a fin de cuentas porque iba a tirar basura radiactiva, ¿verdad? Nuclear. Ahí, eso no es paso, ¿verdad? No, no puede ser paso inocente porque pone en peligro. Inocente significa pues ese paso, ¿verdad? No puede ser bélico. En general, los actos violatorios de las leyes migratorias, aduanales, fiscales, sanitarias, de comunicación, etcétera, del Estado ribereño, no constituyen paso inocente, ¿verdad? El Estado ribereño, por su propia seguridad e interés, podrá regular el paso inocente de ciertos buques, estableciendo vías marítimas. Es decir, que el Estado ribereño, el derecho que tiene es de establecer las vías marítimas, únicamente. Por aquí puede pasar, o por aquí, ¿verdad? Donde le interesa al Estado, donde se pueda, ¿verdad? No donde cualquiera pueda ir, ¿verdad? No, hay rutas, ¿verdad? Entonces, el Estado, pues, se puede establecer, ¿verdad? La seguridad, la normatividad de ese espacio y las rutas, ¿verdad? Tal disposición es aplicable excelente para el paso de buques cisterna, buques nucleares o que transporten sustancias nucleares. Eso es peligrosísimo. Casi nadie le gusta, ¿verdad? Es posible, pues, de todo se puede hacer, ¿verdad? Y esto sí tiene que ver mucho con la corrupción de los estados. ¿Cómo llegan, por ejemplo, escondidos, ¿verdad? Pegados a las costas, los submarinos colombianos a Estados Unidos? ¿Cómo logran pasar? ¿Será que esas llaves tienen precio? Para que les den la llave y puedan pasar y entrar y pasar. Algunos. Es bastante complicado, ¿verdad? Pero sí, aquí puede haber mucho lugar a la corrupción. Y por eso dicen, ¿verdad? Fragata militar guatemalteca, ¿verdad? Captura en aguas territoriales guatemaltecas, se han oído, ¿verdad? Una lancha ¿verdad? Proveniente de Sudamérica. Aguas territoriales, es decir, en este espacio, ya muy cerca, ¿verdad? Ustedes, 12 millas náuticas, casi 23 kilómetros, 22, 1.8 y tanto mide, ¿verdad? De kilómetros mide una milla náutica. Entonces,
Los estados, pues, como soberanos, ¿verdad? Sí, pueden regular ciertas cuestiones en el paso inocente. El estado ribereño, en cuanto a la jurisdicción, como regla general, no debe ejercer jurisdicción penal en un buque mercante o de un estado que atraviesa su mar territorial, ¿verdad? Con pabellón, ¿verdad? Extranjero, ¿verdad? Con pabellón extranjero, ¿verdad? No puede, ¿verdad? A los buques que atraviesan su mar territorial, a menos que se haya cometido a bordo un delito que tenga consecuencia en ese estado. Si no tiene consecuencia en ese estado, no, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que hay delitos extraterritoriales, ¿verdad? Pero hay delitos también que rompen, ¿verdad? Esa situación. Delitos extraterritoriales son aquellos que afectan la soberanía del Estado, su territorio, ¿verdad? Pueden ser perseguidos en cualquier parte del mundo, no digamos en nuestras aguas interiores, ¿verdad? Y en nuestro mar territorial, aunque ha sido un buque, podemos, ¿verdad? Si afectan al Estado de Guatemala, pues Guatemala puede muy bien, pues, ¿verdad? Ejercer su soberanía ahí. Entonces, que tenga consecuencias en su territorio, que perturben la paz, que lo hayan solicitado el capitán o un agente diplomático del pabellón, ¿verdad? Que se esté reprimiendo el tráfico ilícito de estupefacientes. O sea, tiene su regla, ¿verdad? No es una regla general. Paso inocente de buques de guerra o de Estado. Los buques de guerra deben estar debidamente identificados y cumplir con los reglamentos aprobados por el Estado ribereño. Si no cumpliere, deberá acatar la invitación o exigencia a salir del mar territorial y lo escoltan. Lo escoltan. Si no hace caso, se abre fuego. Es bien complicado, eso es muy delicado. Entonces el mar territorial, ¿le ven? Que es bastante importante. Está la zona de mar contiguo, aguas interiores, mar territorial, zona de mar contiguo. El mar contiguo es una zona que corre paralela al mar territorial, ¿verdad? Por consiguiente, está contigua a este. Ahora, anchura. El mar contiguo no puede ir más allá de 24 millas a partir de la línea de base. A partir de la línea de base, 24 millas, no más. ¿Ah? ¿Por qué es importante eso? Porque también nos da el parámetro de la medida de la zona del mar territorial. Porque dijimos que mar territorial es hasta 12 millas. Esa es la franja. Pero ¿qué pasa si un estado como Belice solo dice 3 millas? Mi mar territorial. A la hora de medir 24 millas le sobran 21, ¿verdad? Entonces, la franja de océano, ¿verdad? En este caso mediría 21 millas. Pero ¿qué sucede con el país que trazó su mar territorial 12 millas, que es lo que permite la ley como máxima? Le quedan otras 12 millas para la zona de mar contiguo. Se encuentra, no siempre va a ser del mismo tamaño, dependiendo del tamaño de la zona de mar territorial. Lo importante es que no debe ir más allá de 24 millas. Ese es el tope y ahí se mide. ¿Verdad? La soberanía ejercida por el Estado ribereño podemos llamarla soberanía funcional. Funcional. Ejerce una soberanía funcional, pero se ejerce soberanía, ¿verdad? Soberanía funcional. Porque se hace en función de intereses, ¿verdad? Aduaneros, fiscales, migratorios, sanitarios, etcétera.
Tiene por objeto prevenir las infracciones y sanciones cuando han sido cometidas, ¿verdad? Están a buena distancia, buen resguardo como para prevenir alguna situación. Entonces, soberanía funcional en la zona de mar contiguo, ya no es absoluta. La zona económica exclusiva, ¿ven? ¿Qué les idea les da este nombre? Zona económica exclusiva. C, ¿verdad? Con Z. Concepto. La zona económica exclusiva es el área situada más allá del mar territorial, ¿verdad? Adyacente, e incluye el mar contiguo. Mar territorial, mar contiguo, zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva tiene una anchura de 200 millas. Imagínense. Determinadas a partir de la línea de base. 200 millas. Es enorme, ¿verdad ustedes? Y tenemos como máximo 24 el otro. Como 174 millas, ¿verdad? De la franca. De zona económica. Es bastante, ¿verdad? Entonces, los estados adyacentes o con costas situadas, bueno, frente a frente, delimitarán lo que les corresponda por los medios, ¿verdad? Que consideren convenientes. Soberanía. El estado ribereño ejerce sobre la zona económica exclusiva una soberanía especial, ¿verdad? Que le podríamos llamar soberanía económica, pero absoluta también. Aquí otra vez volvemos a la soberanía económica absoluta. En cambio, la del mar contiguo es funcional. La de las aguas interiores, la de la mar territorial, plena. Viene cómo va cambiando el concepto de soberanía y que acompaña, ¿verdad? El concepto de soberanía. ¿Y por qué es soberanía económica absoluta? Porque con exclusividad solo el Estado ribereño puede explotar los recursos existentes en esa zona, que incluye el suelo y subsuelo marinos. De haber riquezas importantes, ¿verdad ustedes? Imaginen los Estados Unidos con ese espacio tan enorme que tiene. ¿Cuánto espacio no tendrá de zona económica exclusiva? Objeto de la soberanía. La soberanía económica ejercida sobre la zona económica exclusiva por el Estado ribereño lo es sobre los recursos vivos de las aguas y sobre los recursos minerales, energéticos del suelo y subsuelos. Excluye la soberanía sobre las aguas y consecuentemente no puede inferir sobre la navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías, ¿verdad? Todo eso sí no lo puede evitar, ¿verdad? Ese paso inocente y todas las cuestiones. Y la navegación, ¿verdad? Común. No necesita estar pidiendo permiso. Lo que tiene el Estado ribereño derecho es la explotación exclusiva. ¿Verdad? Solo él. O a quien él decida, ¿verdad? Sin embargo, ejerce jurisdicción en relación al establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones de estructuras, de investigación científica, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, se ejerce jurisdicción en relación con el establecimiento y la artificial instalación de estructuras, investigación científica marina, protección y preservación del medio marino, el medio ambiente, ¿verdad? Esto significa que el Estado ribereño tiene el derecho exclusivo, ¿ves? Exclusivo, en el caso de las islas artificiales, instalaciones y estructuras, construirlas y de autorizar y reglamentar su construcción, operaciones, seguridad, ¿verdad? Etcétera, sin que ello signifique en ningún caso derechos de mar territorial, zona económica exclusiva ni plataforma, sin, continental, ¿verdad? Aquí solo están, lo que se les permite es la explotación, ¿ah?, de los medios marinos, las riquezas marinas. Alta mar. Ya tenemos pues aguas interiores, mar territorial, zona de mar contiguo, zona económica exclusiva, ¿va? Perdón. Después de ello viene plataforma continental.
La plataforma continental es la base, ¿verdad? Donde se sustenta estas porciones de agua. Es el suelo marino donde se asientan estas zonas territoriales. Plataforma continental, dice. Concepto. La plataforma continental es la prolongación del continente dentro del mar. Es la prolongación del espacio territorial terrestre dentro del mar. ¿Cuánto se extiende? En general, la plataforma continental se extiende hasta el punto en que el continente se quiebra. Empezamos acá y se quiebra. Encontramos un abismo, ¿verdad? Un marino, un acantilado marino, que son inmensos y profundísimos, ¿verdad? Podemos encontrar. Entonces, ahí termina, ¿verdad? Pero, esto no significa que sea indefinida. Sí, ese lecho marino es, ¿verdad?, sin accidentes profundos, no puede pasar más allá de 200 millas marinas. Aun cuando el quiebre se busca más allá de 200 millas, aunque sigan, ¿verdad?, planito y todavía no haya problema, pero llegamos a las 200 millas marinas, ahí se corta. Aunque prosiga igual, ¿verdad?, ahí se queda. Ahora, si hay un quiebre, ¿verdad?, un abismo marino, hasta llegar a la plataforma continental. 200 millas, ¿verdad?, sostiene, ¿verdad?, el agua. La importancia de la plataforma continental deviene del descubrimiento de grandes, ¿verdad?, riquezas que pueden haber ahí en su suelo, soberanía. El Estado ribereño ejerce soberanía plena e incondicional sobre la plataforma continental. La soberanía se va a aplicar al suelo y al subsuelo. Por consiguiente, no solamente a los yacimientos subsolares, sino también a los recursos animales, ¿verdad? Se pueden explotar todos esos recursos, ¿verdad? Nadie podrá hacerlo sin el consentimiento previo y negociado del Estado. No podrán afectar la navegación marina, ¿verdad?, el espacio aéreo. Eso no puede afectar. En uso de su soberanía, el Estado podrá adoptar medidas que impidan la contaminación, eso sí. También derecho exclusivo de construir, autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización de islas artificiales, etcétera, ¿verdad? Soberanía. Como ustedes ven, siempre está presente el término soberanía. En caso del Estado con cosas, bueno, ¿verdad?, aquí continúa. Entonces, como vemos, en las aguas interiores, plena soberanía, ¿verdad?, absoluta soberanía. En el mar territorial, también, ¿verdad?, hay plena soberanía, ¿verdad? Plena soberanía. En la zona de mar contiguo, es una soberanía funcional. En la zona económica exclusiva, es una soberanía absoluta económica, ¿verdad? Y en la plataforma continental también hay soberanía absoluta. Bueno, habiendo esas zonas, y es que empieza más allá de la zona económica, ¿verdad? Después de estas 200 millas náuticas, comienza el mar, alta mar, el alta mar. La alta mar lo constituye todo lo no incluido en el mar territorial, el mar contiguo, zona económica exclusiva, ¿verdad? Ningún Estado ejerce soberanía sobre la alta mar. No puede alegarse ninguna soberanía en alta mar.
pero este está abierto a todos los estados ribereños, ¿verdad? Constituye patrimonio común de la humanidad. No hay soberanía, pero sí hay ley. Sí hay ley. El hecho que no haya soberanía no puede decir que podemos quitarle la vida a una persona y no nos pase nada. No puede ser. Que vemos esclavos o personas secuestradas para que ejerzan prostitución en alta mar y no nos pase nada. Tampoco, ¿verdad? Hay leyes también, ¿verdad? Entonces, alta mar, pues, ¿verdad? Comprende después de las 200 millas y termina hasta encontrar el otro alta mar de otro estado. Hasta ahí llega. Ningún estado ejerce soberanía sobre el alta mar, que está abierta a todos los estados del mundo, ¿verdad? Los antiguos lo escribían como el red nullius, ¿verdad? Sobre el alta mar, todos los estados pueden ejercer lo que se llaman las libertades del mar. Libertad de navegación. Libertad de pesca. Libertad de sobrevuelo. Libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas. Libertad de investigación científica. 5 libertades del mar, ¿verdad? Navegar, pescar, sobrevolar, construir islas artificiales, otras instalaciones, investigar científicamente. 5 libertades del mar. A nadie se le puede impedir en alta mar realizar esas actividades. A nadie. El delito sí, ¿verdad? Y también pues va a existir la zona de fondos marinos o la zona, que es lo que llaman el suelo, ¿verdad? Y el subsuelo, en donde se sienta, ¿no?, la alta mar. La zona de fondos marinos, dice acá, ¿verdad? También llamada la zona, lo constituye el suelo y subsuelo y su contenido del fondo subyacente a las aguas de alta mar. Pues también están asentadas en algo, ¿verdad? Están depositadas en algún lugar. Ese asiento, ¿verdad? Ese suelo que mantienen esas aguas es lo que se llama los fondos marinos. Podemos describir también así: la zona la constituyen los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Comienza donde comienza el alta mar y termina en donde termina la alta mar. Ahí mismo, ¿verdad? Como sostiene esas aguas, ¿verdad? Contiene esas aguas. Soberanía. Ningún estado ejerce soberanía sobre la totalidad, ni sobre parte alguna de la zona de fondos marinos. En la zona el interés está en los recursos, claro, hay grandes riquezas, ¿verdad? Principalmente lo que interesa. Pero también, como le digo, hay principios para comportarse en esta zona inmensa, ¿verdad?, de nuestro planeta. La actividad en la zona está sujeta a los siguientes principios jurídicos del derecho, nuevo derecho del mar, ¿verdad? A. La zona de fondos marinos y sus recursos son patrimonio de la humanidad. Y son inalienables, salvo la forma establecida en Convemar. Ya en Convemar nos dice cómo podemos aprovecharnos de sus recursos. B. Ningún Estado puede reclamar soberanía o apropiación sobre la totalidad o parte de la zona de fondos marinos y sus recursos. C. Los recursos de la zona
son los minerales sólidos, líquidos, gaseosos, situados en el suelo y subsuelo. Fíjense, suelo y subsuelo. Qué interesante, ¿verdad? Los estados deben actuar en relación con la zona y los recursos. ¿Cómo? Bueno, ¿sobre qué? En primer lugar, dice, con relación a la CONVEMAR, ¿verdad? Como lo establece la CONVEMAR. Posterior también puede utilizarse los principios contenidos en la Carta de la ONU. Hasta aquí viene Naciones Unidas, ¿eh? Ahí también nos va a poner parámetros muy importantes, ¿verdad? Los estados deben actuar en relación en la zona respecto a los distintos parámetros, ¿verdad? Que son la CONVEMAR, los principios contenidos en la Carta de la ONU y el derecho internacional. Los daños causados a la zona y sus recursos generan responsabilidad internacional. Las actividades en la zona se llevarán a cabo en beneficio de la humanidad, independientemente de la ubicación geográfica de los estados. La utilización de la zona se hará exclusivamente para fines pacíficos. La investigación en la zona debe hacerse en beneficio de la humanidad con fines pacíficos. La investigación puede llevarse a cabo por la autoridad. Hay una autoridad del mar, ¿va? Esa autoridad está contenida en la CONVEMAR. Es la autoridad de todas las estaciones del mar. La autoridad de los estados parte cooperarán para promover la transmisión de tecnología en relación con la actividad en la zona. Las actividades en la zona deben llevarse a cabo protegiendo el medio marítimo, o sea, el medio ambiente marítimo, ¿verdad? Contra la contaminación, daños a la flora, a la fauna, ¿verdad? Marina. Las actividades en la zona deben llevarse a cabo tomando las medidas necesarias para proteger la vida humana. Las construcciones que necesiten la actividad de la zona deben observarse por lo dispuesto con la CONVEMAR. Ahí hay, ¿verdad? Ya está legislado. Los objetos arqueológicos e históricos que se encuentren en la zona se conservarán en beneficio de toda la humanidad. Ningún estado ni embarcación privada pueden hacerse de los hallazgos arqueológicos en esa zona. Y para ello pues tiene una su estructura, ¿verdad? Administrativa. Para la administración de la zona de conformidad con los principios anteriores, la CONVEMAR crea un andamiaje jurídico consistente en una organización internacional que recibe el nombre de la autoridad, la cual tiene como órganos la Asamblea General, obviamente, ¿verdad? El Consejo, la Secretaría y la empresa, y un órgano jurisdiccional privado llamado Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Es especializado, ¿verdad? Es privativo del mar. O Tribunal Internacional del Mar, le llaman también, Tribunal Internacional del Mar. Ya pues aquí pues se tiene la autoridad, la asamblea, ¿verdad? La asamblea, el consejo y el Tribunal del Mar, la secretaría, la empresa y el Tribunal del Mar. Otra zona dice, la CONVEMAR zanjó, bueno, o sea, solucionó las pretensiones de algunos estados de establecer zonas especiales, inversiones especiales, o sea, diferente a lo anterior, ¿verdad? Argentina había establecido la zona del mar epicontinental. Chile, Perú y Ecuador establecieron el mar patrimonial. Otras pretensiones no fueron solucionadas. Honduras, Salvador y Nicaragua establecieron en julio de 82 con el fin de fortalecer a los pescadores del Golfo de Fonseca una zona de tolerancia, se llama zona de tolerancia. Gran Bretaña estableció unilateralmente durante la guerra con Argentina
con una extensión de 200 millas alrededor de las Islas Malvinas, una zona de exclusión. Se pueden, pero todas estas pues ya fueron superadas, ¿verdad? Superadas. Cuando hablamos de territorios grandes, ustedes, no es lo que miramos, ¿verdad? A simple vista. Vamos a profundizar, se puede profundizar mucho más, ¿verdad? Pero vamos a dejar ese plano así, no muy profundo para no confundirnos, porque tenemos que tener la idea, ¿verdad? Clara, que existe una normatividad, que existe una autoridad, que existe una organización administrativa, que el mar está dividido en zonas marítimas, cada zona pues tiene una situación especial, todo ello relacionado con la soberanía de los estados. ¿Mm? Incluso para solución de controversias existe el tribunal privativo, ¿verdad?, sobre el derecho del mar. Pero también tenemos ahora el espacio aéreo. Cuando hablamos de espacio aéreo ya nos da la idea, ¿verdad?, de un territorio tridimensional, ¿verdad? Arriba, ¿verdad?, hacia el frente, a los lados y hacia arriba. También hacia abajo, hasta el subsuelo, ¿verdad? O sea, es muy amplio pues ese concepto territorial, ¿verdad? El espacio aéreo empezó a revestir interés por los estados en el momento en que la aviación dejó de ser un deporte. Se le consideró una curiosidad. Una curiosidad. Pero no, ¿verdad? De ahí se dieron cuenta que no era así. Para convertirla en un medio de transporte de personas, carga y correo, y en una industria muy lucrativa, ¿verdad? Y en un medio poderoso de hacer la guerra. Su importancia estratégica, militar, ¿verdad?, se evidenció durante la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania utilizó la aviación para fines bélicos. O sea, la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial se utilizaron por primera vez dos máquinas de guerra, el tanque y el avión. Esto pues dio paso a perfeccionar, ¿verdad?, la tecnología aplicada en la aviación. Entonces, las guerras, como les digo, pues sí son indeseables, ¿verdad?, pero muchas veces sirven también para, como un efecto reflejo, ¿verdad?, superar ciertas cuestiones. Como ya se los conté antes, ¿verdad?, pero dice el criterio que la Segunda Guerra Mundial retrasó la globalización, ¿no?, porque la sociedad iba hacia eso, ¿verdad?, en la década de los 30, globalización. Pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se atrasa, pero se profundiza. O sea, sin la Segunda Guerra Mundial, la globalización no hubiera sido tan profunda. O sea, tuvo sus ventajas y desventajas. La atrasó, pero también le imprimió más profundidad. El convenio, ¿verdad? Empiezan los convenios. El convenio de París de 1919. ¿Qué idea les da esta fecha? ¿Qué idea les da? ...1919, fin de la Primera Guerra Mundial. Ven, inmediatamente se dieron cuenta que el avión, esa máquina, ¿verdad?, de volar, sí era importante. Entonces, en 1919 se firmó en París el primer instrumento jurídico multinacional referente al espacio aéreo. ¿Qué fue lo importante de este documento? Que por primera vez se reconoce, ¿verdad?, formalmente y en el ámbito internacional la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, permitiendo únicamente el paso inocente. Muy importante, ¿verdad? Todavía hay duda en cuanto al espacio aéreo, la altura. Y vemos que el mar se puede dividir, ¿verdad?,
secciones, y ahí van. Pero eso no se puede hacer con el espacio aéreo. Entonces, ¿hasta dónde llega, verdad? No está muy cerrado el caso, pero ya hay aproximaciones, ¿verdad? El consenso dice es que termina hasta donde lleguen las naves más modernas, hasta lo máximo, ¿verdad? Que lleven. O sea, con unos 60.000, 50.000, 60.000 pies de altura. Pero, ¿qué sucede si va mejorando la tecnología y los aviones vuelan más alto? Es uno de sus bemoles, ¿verdad? La doctora Ortiz Arp dice que se fija y se ha postulado como límite, se postula, pero no se ha fijado, se postula como límite máximo, ¿verdad? Y comienzo del espacio ultraterrestre a la altura fija de 90 a 100 kilómetros. 90 a 100 kilómetros arriba es soberanía, ¿verdad? Todavía, como digo, está en discusión, pero estos son los aproximados a la hora de un problema, ¿verdad? 60.000 pies, 55.000 pies o 90 o 100 kilómetros, ¿verdad? Fíjense, estamos hablando de kilómetros. Este punto de vista tiene la ventaja de fijar con certeza el límite, ¿verdad? Del espacio, el territorio espacial y el espacio ultraterrestre. En 1939, de 1919 a 1939 se desarrolla la aviación, empieza a desarrollarse. Y se ponen a la vanguardia, pues, Inglaterra o Reino Unido, ¿verdad? Francia, Alemania, los de siempre, ¿verdad? Y propugnan, ¿verdad?, por libertad completa de los aires. Ya contaban, pues, con recursos técnicos, la tecnología, aviones perfeccionados con la tecnología, recursos terrestres como aeropuertos, aeródromos, ¿verdad?, instalaciones ¿verdad?, instalaciones como pistas de aterrizaje, hangares, a veces es bien complicado, ¿verdad? Recursos humanos, pilotos, ingenieros, personal de vuelo, etcétera. Ellos ya estaban avanzados en esto, ¿verdad? Recursos económicos, todo ello. Entonces tomaron la delantera y que decían, bueno, libertad en todo el mundo. No era tan así. América le responde, ¿verdad? Dice en América, con Estados Unidos a la cabeza, que se encontraban más limitados en el campo de la aviación comercial, sostenía la tesis del control, no libertad absoluta, ¿verdad? Ese aspecto aéreo para fines comerciales, se concebía el espacio aéreo como patrimonio de los estados, al igual que la tierra y al igual que el mar. Bueno, se abre la discusión, ¿va ustedes? Ya se había acordado un primer convenio importantísimo, ¿verdad? Porque ya se reconoce la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo. Pero quedan en el tintero muchas otras cosas, ¿verdad? Y se llega al convenio de Chicago, 1944. Otra fecha importante. ¿Qué les indica a ustedes esta fecha? 1944. La Segunda Guerra Mundial. Empezaba ya a finalizar la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, ¿verdad? Entonces se enfrentaron estas dos tesis, ¿verdad? Libertad absoluta o control, ¿verdad? Esa era la divergencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este convenio? Su soberanía. Este convenio reafirmó la idea de la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, ¿verdad? Su objeto fundamental, regular y reafirmar la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, ¿verdad? Establecer los principios generales bajo los cuales se desarrollaría la aviación civil comercial. 3, ¿verdad? Cada estado dejó en cada estado el poder absoluto de establecer las bases que deberán observar para hacer uso
comercial de su espacio aéreo. ¿Quién regula el espacio aéreo de Guatemala? Guatemala. Únicamente Guatemala. El de México, los poderes de México, ¿verdad? Los de El Salvador, los poderes de El Salvador, los que consideren, ¿verdad?, pertinentes ellos. Entonces, cada estado, ¿verdad?, es soberano de dictar esos parámetros. Y se crea la Organización Mundial, ¿verdad?, que va a regir la aviación civil. Se llama Organización de la Aviación Civil Internacional, o ACI, ¿verdad? Esto, quede muy claro, excluye lo que es la aviación militar. La aviación militar se rige por otros tratados internacionales. Contenido general, dice, regula lo referente a aeronaves, ¿verdad?, cabotaje, zonas prohibidas, aduanas, aeropuertos, control de enfermedades, inspección de aeronaves, registro de nacionalidad de aeronaves, licencias, etcétera. Miren, muy pormenorizado, ¿verdad? Y la convención, pues, va a tener sus anexos, ¿verdad?, que son 18, y aquí tiene sus anexos, ¿verdad? Son 18 anexos. Y está lo que es la OASI, ¿verdad? Y explotación del espacio aéreo. Dentro de ellos encuentra las 5 libertades del aire, ¿verdad? Para explotación del espacio aéreo hay dos, ¿verdad? Se divide en dos, ¿verdad? Espacio aéreo nacional y espacio aéreo internacional. Explotación nacional, ¿verdad?, es lo que se llama el cabotaje, ¿verdad?, de un punto a otro dentro de un mismo territorio. Y la explotación internacional, que está más sujeta a la reciprocidad y trámites previos, aquí se acuerdan 5 libertades del aire. Llevamos 5 libertades del mar, ¿verdad? Ahora hay 5 libertades del aire, que van numeradas, la primera a la quinta. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta libertades del aire. Las dos primeras, que se dividen en técnicas, perdón, las libertades del aire en general se dividen en técnicas y comerciales. Las dos primeras libertades del aire son técnicas y las restantes 3 son comerciales. Las técnicas, pues, sobre el paso inocente, el sobrevuelo, ¿verdad?, pero sin poder aterrizar. Y la segunda libertad del aire para atender principalmente emergencias. Esa premura sí les da, ¿verdad?, el derecho de aterrizar en un país al que no iba destinado, ¿verdad?, que es sin gasolina, una avería, ¿verdad?, un incendio de motor o alguna cuestión así, ¿verdad?, sí puede aterrizar. ¿Verdad? Emergencias, ¿verdad? Estas libertades pues se consideran de carácter técnicos. Las otras 3 libertades comerciales, ¿verdad?, son las libertades comerciales, tienen como fundamento un negocio, ¿verdad?, de transporte de pasajeros, el transporte de carga, el transporte de correos, contra remuneración, ¿verdad? La tercera libertad del aire, que es comercial, de desembarcar pasajeros, ya se oye, ¿verdad?, carga y correo provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave. La matrícula significa su nacionalidad, ¿verdad? Solo es, ¿verdad? La cuarta libertad del aire, libertad o derecho de embarcar pasajeros, carga y correo con destino al estado cuya matrícula porta la nave, ¿verdad? Ahí. Y la quinta libertad, embarcar pasajeros, carga y correo en un estado diferente al estado de matrícula de la aeronave, con destino a otro tercer estado. Esas son pues las libertades del aire, ¿verdad? 2 técnicas y 3 comerciales. Hay otros estudios que llegan hasta la 9ª libertad, fíjense ustedes, pero yo siento que con estas 5 tenemos una idea suficientemente clara, ¿verdad?, que son las que han predominado por mucho tiempo y predominan aún, ¿verdad?, de cómo se va regulando, pues,
espacio aéreo, sobre la soberanía de los estados, interna y externa. Ya vimos interna, el ius imperio, y externa, ¿cuáles? Los principios y derechos de los estados, la igualdad, el respeto a la dignidad, respeto a la soberanía, etcétera, ¿verdad? Y entonces aquí también se ve manifestado en las libertades, ¿verdad? En la navegación aérea también, ¿verdad? Y tenemos estas 5 libertades que por me lo repasan, ¿no? Entonces, por el momento nos quedamos aquí, compañeros. Y Feliz noche, pasen feliz fin de semana. Se cuidan. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Se cuidan. Feliz noche, Se queda. feliz noche, licenciado.